Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 9 minutos. Hoy es noviembre 17, 2021. Y bueno, quiero hablar con ustedes acerca de cómo se inició algo que la mayoría no conoce. Tiene que ver con los pactantes en Escocia. Un tema que inclusive dentro del presbiterianismo en Latinoamérica se desconoce, diríamos, por completo. Eh, Algo muy importante en la historia de la Reforma es que la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517, desarrollada por Juan Calvino y expandida en Francia, en Estrasburgo, en Alemania, en Irlanda, Escocia, Inglaterra, tuvo realmente ramificaciones de una forma trascendental, esa es la palabra, trascendental, ha trascendido bastante. Dentro de esta, diríamos así, eh, movimiento y trascendencia doctrinal de la Reforma en el mundo de ese entonces, estamos hablando siglo XVI, eh, ha traído muchos cambios, muchos cambios. Los cambios han sido religiosos, políticos. Todo lo que vemos, por ejemplo, hoy en 2021, siglo XXI, que han pasado, ¿cuánto? A ver, 16, 17, 18, 19, 20, 5 siglos. Y hasta ahora existe, diríamos, el cristianismo, que ha dado lugar en ese entonces a diferentes sectas y denominaciones en el cristianismo. O sea, ya el catolicismo no fue la única religión o, diríamos, representación del cristianismo, sino también otras religiones. Eh, una de los países que fueron realmente uh, o recibieron el efecto de la Reforma fue Escocia. No es una historia larga que contar. Escocia, en cuanto a cómo entró la Reforma, tiene mucho que decirnos en cuanto a qué es la Reforma verdaderamente. Más que inclusive que el luteranismo en Alemania. O sea, Calvino, las enseñanzas de Calvino originó presbiterianismo en Escocia, puritanismo en Inglaterra, los hugonotes en Francia. Y de allí, entonces, en el siglo XVII, suceden dos cosas. Uno en Inglaterra, que es el puritanismo. Dos en Escocia, que es los presbiterianos, especialmente llamados los pactantes, voy a explicar por qué, y luego los Estados Unidos de América, en el mismo siglo. O sea, en el mismo siglo empieza la Reforma. Eso tiene que tener en mente usted. Siglo XVII, los efectos de la Reforma. Los efectos de la Reforma es la creación del presbiterianismo en Escocia, puritanismo en Inglaterra y la creación de los Estados Unidos aquí, en esta parte del Atlántico. O sea, Calvino es el punto que origina presbiterianismo en Escocia, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, Francia pudo haber sido el número uno, pero los católicos aplastaron el movimiento reformado en Francia, destruyeron, masacraron, eliminaron todo intento de reformar Francia, matando a miles de hugonotes calvinistas. O sea, lo que Francia hubiera sido el primer país completamente reformado fue destruido, acabado, eliminado, ¿no? Por los católicos. Destrozaron, eliminaron el cristianismo protestante en Francia. Por eso que Francia no es una nación protestante, es atea, secular, una de las naciones más seculares que existe. Solamente querían hacer lo mismo en Escocia, y eso lo vamos a ver ahora. Querían hacer lo mismo en Escocia, querían hacer lo mismo en Inglaterra y en los Estados Unidos. De las tres, donde se concentra la esencia de la Reforma, y hasta ahora sigue a pesar de la influencia humanista, secular, atea,
son los Estados Unidos de América, ni siquiera Escocia, en donde se hizo un pacto, es como los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos es el resultado de las ideas de Calvino desarrollado por los puritanos y los separatistas ingleses. Y gracias a Dios por ello. Así es, eso es la historia. ¿Qué son los pactantes en Escocia? ¿Qué pasó en Escocia cuando entran? Bueno, John Knox llevó la reforma a Escocia, 1560, hace su primera confesión de fe en Escocia. O sea, relativamente desde 1560 hasta 1637, más o menos unos 80 años, Escocia vivió una paz relativa. No había problemas. Bueno, había problemas, pero no era tanto, era una paz relativa. Pero no había pactantes, eran presbiterianos. Sin embargo, la corona inglesa católica, no estuvo feliz por el avance de los protestantes. Ya para 1630 ya habían venido aquí a los Estados Unidos los peregrinos que estaban siendo perseguidos o separatistas en Inglaterra, y también vinieron cantidad de teólogos ingleses llamados puritanos a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya comienzan a hacer con ellos. Pero no todos. Inclusive, presbiterianos también vinieron a Inglaterra. Para 1630, entonces, los que estaban en Escocia, ellos, una de las cosas que no querían era que entre el papado a Escocia. No querían eso. Pero sin embargo, la corona inglesa católica quería otra vez destrozar, así como hicieron, ¿no?, los católicos reyes de España a Francia, destruir todo avance protestante presbiteriano. Entonces, para ellos entonces introducen lo que se llama el libro común de oración y de la administración de los sacramentos para el servicio divino para la Iglesia de Escocia. Ahora, el título diría, bueno, no hay nada malo, o sea, libro de oración común. El problema estaba en que era de un punto de vista episcopal casi católico romano, algo que rechazaron los presbiterianos. No, fue publicado en Edimburgo, en Escocia, en 1637. No, o sea, querían con este libro de oración común transformar Escocia como lo hicieron con Francia, hacerlo 100% católico. Pero claro, no siempre es igual los planes. En Francia utilizaron la fuerza. Bueno, en Escocia también utilizaron la fuerza. La sangre de cristianos se esparció por toda Escocia. El olor a sangre cristiana por toda Escocia. Para que se den cuenta, inclusive las guerras no terminaron en el siglo XVI, sino siguieron en el siglo XVII. Ese es cristianismo, ¿okay? Esa es mi herencia, esa es su herencia de usted, ¿no? Catolicismo, ¿no? Y reformados, matándose unos a otros, derramando su sangre por todos los continentes donde están. Eso es cristianismo, nunca se lo olvide, se lo he repetido. ¿Okay? Eso agrávese en la cabeza. Siglo XV, siglo XVI, toda Europa, más de 100 millones de cristianos entre católicos y protestantes murieron por guerras casi todo el siglo. Entramos al siglo XVII, siguen las guerras, las batallas entre cristianos de un bando, católicos y protestantes. Así es, cada uno profesando a Cristo. Y los presbiterianos no son como los de ahora, ¿no? Muchos ven, nosotros no nos metemos en guerra. Eso no es así. Presbiterianos agarraban, tenían un ejército tremendo, increíble. Entonces en Edimburgo, ¿no? 1637, el rey de Inglaterra manda, ¿no?, a sus arzobispos a introducir el libro común de oración a los presbiterianos. Y cualquier persona que esté en contra del libro común de oración sería excomunicado, ¿no? Y también alguien que no asista a la liturgia, entonces sería castigado. Sería castigado. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque
esto es justamente lo que usaron los anglicanos episcopales para destruir, diríamos, la reforma en Escocia. Obligaron a que la gente asista allí. Ahora, claro, los presbiterianos en Escocia se opusieron de una forma agresiva, ¿no? Ellos estuvieron firmes, no quisieron, ¿no? Y entre otras cosas, no solamente era el libro de oración común, sino también los sacramentos que eran rechazados por los presbiterianos, ¿no? La introducción del calendario católico romano, ¿no? Aunque ellos no lo llamaban así, pero era igual, ¿no? Donde había fechas conmemorativas a los santos, ¿no? Igual como existen los católicos, ¿no? En los cuales por muchos, casi 80 años, los presbiterianos lo habían ya denunciado, opuesto cuando estaba vivo John Knox. Ya para 1636 los ministros presbiterianos ya tuvieron mucho resentimiento y llegaron a un punto en donde ellos tenían que no estar más callados por la imposición del libro común de oración en 1637 por la Iglesia de Inglaterra católica a los presbiterianos en Escocia. Hay un evento que llegó o llevó a cabo y sucedió que llevó a que realmente suceda esto de los pactos en Escocia. En junio 13, 1637, ¿no? El concilio de Privy, así se llama, ordenaron a los ministros protestantes presbiterianos que obtengan 2 copias de la liturgia, ¿no? Dentro de 15 días, ¿no? de la fecha. Y dice la historia que el 23 de julio del mismo año, en la catedral Giles, 1637, cuando se estaba leyendo el libro, haciendo misa, el libro de liturgia anglicano, una presbiteriana llamada Jenny Geddes, se dice que ella agarró un pequeño banco de madera y le tiró en la cabeza al sacerdote, ¿no? Al arzobispo que estaba oficiando la misa ahí. Y mientras lo tiraba, ella decía: di la misa, villano, así le dijo, villano, di la misa a esta madera, o sea, al banquito de madera, o sea, burlándose, expresando su inconformidad a todo el sistema litúrgico de los católicos, de los, bueno, anglicanos, pero llevaban la misma liturgia católica romana. Eso fue en 1637. Alexander Henderson, que había sucedido a Melvin, ¿no? Era un presbiteriano, ¿no? De una forma cuidadosa elaboró una nueva liturgia. En la cual también dice que el libro de oración común que los anglicanos querían imponer en Escocia no había sido autorizado por la Asamblea General de Escocia y el Parlamento. Y que la iglesia en Escocia es libre, inherentemente libre. Que las ceremonias que ellos quieren traer a Escocia son divisivas, son sectarias y también papistas. Y que por lo tanto la gente de Escocia no estaba dispuesta a aceptarlo. Eso es lo que escribe. Claro, cuando dice la gente de Escocia, los presbiterianos de Escocia, porque habían otros católicos que sí, pero los presbiterianos en Escocia no estaban dispuestos a aceptarlo. El concilio, ¿no? Tal vez en una forma para evitar más conflictos,
dijeron que el 25 de agosto del mismo año, 1637, que bueno, el uso del libro común no es obligatorio. No van a obligar a nadie a hacerlo. Pero sin embargo, el rey de Inglaterra, cuando supo eso, el 10 de septiembre, ¿no? Se enojó, ¿no? Y le dijo al grupo del concilio escocés que él estaba enojado por haber suspendido el uso del libro de oración, porque para eso fue el motivo. Entonces lo que siguieron fueron que el concilio, ¿no?, del anglicanismo en Escocia, el 20 de septiembre, ¿no?, un mes después, respondieron, ¿no?, una carta fechada octubre 17, 1637, en donde dicen lo siguiente. Uno, que el concilio proclamaron tres cosas, ordenando a los extranjeros de la ciudad, del concilio y de la corte, que salgan de Edimburgo, que estaba en Escocia. Dos, condenaron la publicación de un libro por el gran escocés George Gillespie. George Gillespie fue un gran teólogo que estuvo inclusive en la Asamblea de Westminster. Su libro era Disputas en contra de las ceremonias papistas ingleses. Entonces, el concilio en Escocia, que era controlado por el rey de Inglaterra, católico, hace que denuncien ese libro. Yo tengo ese libro aquí, que escribe Gillespie, ¿no? George Gillespie. Porque estaba atacando a toda la ceremonia romanista que había influenciado en Inglaterra. Lo que sucedió fue que al día siguiente los presbiterianos, hombres, mujeres, niños, inclusive esclavos en Edimburgo, comenzaron a protestar en contra del canciller inglés en Escocia. No. 38 personas nobles y cientos de ministros, ¿no?, y personas, ciudadanos presbiterianos de toda Escocia, se suscribieron a la petición para protestar contra el uso de este libro de ceremonia litúrgico. La protesta por la gente entonces usó la ley, por lo tanto, para acusar en contra de los prelados anglicanos que estaban en Escocia, los cuales estaban promoviendo el uso del libro común de oración anglicano. Bueno, lo que sigue entonces trajo como consecuencia estoy leyendo aquí, a ver qué dice. Que el concilio declararon el 19 de febrero de 1638 que está prohibido, decían a los presbiterianos, protestar, ¿no?, contra las decisiones del concilio, bajo pena de traición. O sea, hicieron una amenaza a los presbiterianos en Escocia. Entonces los presbiterianos respondieron inmediatamente, ¿no?, leyendo una protesta formal en el mismo lugar, ¿no?, en presencia de muchas personas. Y los reyes hicieron una proclamación que en efecto
su aceptación de estas alegaciones de mal gobierno y al mismo tiempo una declaración de guerra. O sea, en otras palabras, la oposición al libro de liturgia, libro de oración anglicano en Escocia, que fue rechazado por los presbiterianos. Entonces creó un conflicto político, para que se den cuenta que religión y política están muy así, entrelazados. Entonces el rey dice que su respuesta a la protesta de los presbiterianos de no aceptar el uso de ese material religioso de oración, porque lo consideraban que no estaba de acuerdo a la teología presbiteriana, y también una intromisión en la política de gobierno de Escocia. Entonces lo consideraron como una declaración de guerra. Esta misma protesta fue leída en Edimburgo el 22 de febrero. Y ese mismo día, entonces, Alejandro Henderson y otro presbiteriano, Archibald Johnston, se unieron los dos para elaborar un pacto. Eso fue el 19 de febrero, el 22 de febrero, 1638. Ese pacto que hicieron se llama el Pacto Nacional. Fue declarado, fue leído y suscrito el 28 de febrero de 1638 en la iglesia Greyfriars en Escocia. El documento fue en parte elaborado por Alexander Henderson, quien también había sido que también se había puesto al arzobispo en la catedral de St. Andrews, ¿no?, al uso del libro de la liturgia. Entonces, el 22 de febrero de 1638, entonces los escoceses, ¿no?, presbiterianos, a cargo de Alexander Henderson y Archibald Johnston, entonces escriben el Pacto Nacional, los cuales los que firman son llamados pactantes. Y los que firmaron en su gran mayoría, bueno, casi todos, diríamos todos, fueron presbiterianos. Entonces, pactante implica es porque firmaron un documento en protesta, pero al mismo tiempo, ¿no?, un pacto nacional, en donde se reconoce la religión presbiteriana, ¿no?, la religión presbiteriana como parte de la religión verdadera y pura de Escocia y de los en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. También quisieron hacer lo mismo con el pacto de la Liga y la Corona. Eso fue después, ya en el tiempo de cuando en 1643 abren la Asamblea de Westminster. Entonces estamos viendo de que los inicios de los llamados pactantes, que son presbiterianos, es en 1638. ¿No? En 1638, cuando se reúnen, ¿no?, Henderson y Hamilton a elaborar el Pacto Nacional. Es un documento muy amplio en donde ellos establecen, ¿no?, y ponen prácticamente los principios o las bases políticas y religiosas de la religión presbiteriana. O sea, la idea de que, claro, hoy en día la gente cree que religión y política están divididos. Están divididos en el sentido de que religión tiene que ver con la administración de los sacramentos, la predicación de la palabra,
todo lo que tiene que ver con deberes religiosos. Y el gobierno tiene que ver no con eso, sino más bien con asuntos ya, diríamos, terrenales. Pero ambos están unidos porque reconocen a Cristo como el soberano. ¿Ok? Entonces, los principios de los pactantes, que eran presbiterianos, es porque ellos firman. ¿Ok? Ellos firman ese documento. ¿No? Ese documento que se llama el Pacto Nacional de 1638. 1638 ya en Estados Unidos estaban ya las colonias puritanas que habían salido de Inglaterra. ¿No? Entonces los que firman el Pacto Nacional en 1638 se llaman pactantes. Y luego también firman en 1643 el Pacto de la Liga Solemne. ¿No? Documentos políticos religiosos. Es muy importante. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Religión entrelazada con la política. Siempre fue así. Por eso que los reformados conocían mucho de política. Hoy en día, lamentablemente, dentro de el cristianismo, el evangelicalismo ha deteriorado bastante eso. Ha creado una falsa religión de lo que es, no son reformados. México, Centro y Sudamérica no conocen absolutamente nada de lo que es esto, reforma. Básicamente el evangelicalismo ha tenido a la persona en ignorancia en lo que tiene que ver con historia y religión. Sí, por eso que Latinoamérica, para que desarrolle, salga de su ignorancia, tanto en economía, política y religión, va a tener que cambiar absolutamente, lo cual lo veo muy difícil. 2 o 3 personas que lo hagan no va a ser diferencia, tiene que ser un despertamiento a nivel nacional. Eso requiere enseñanza profunda por décadas, no lo van a hacer ni en 5 o 10 años. Tal vez 10 años, eso va a llevar por lo menos unos 40 años, si es que lo hacen. Empezar todo México, empezar todo Centroamérica, los países pequeñitos, Salvador, Guatemala, Honduras, todos los países chiquititos. Luego ya Sudamérica. La pregunta es, con toda esta confusión evangélica, yo no veo, sinceramente, honestamente, a nivel nacional un cambio. Individualmente, localmente, los que saben, bueno, pues pueden ayudar localmente, pocos. Y la razón está en que tanto se ha enraigado el evangelicalismo que se ha convertido prácticamente como el catolicismo, tradición, y rechazan lo que no conocen. Es tradición, rechazan lo que no conocen. O sea, la verdadera reforma es diferente. Como ya acabo de ver y enseñarles, los pactantes son presbiterianos que firmaron su pacto nacional en 1638 para establecer y reconocer y afirmar presbiterianismo como la verdadera religión en contra de la imposición de la liturgia, el control político del papado, ya sea de España, Francia o Inglaterra. Ok, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Claro, cuando ya van viajando, cuando vienen aquí los presbiterianos a Estados Unidos, aquí es diferente la situación, aquí no hay persecución. Entonces muchos presbiterianos dijeron, bueno, ya esos pactos son solamente buenos para Escocia, porque ahí había oposición, allí había necesidad de hacer. Entonces aquí ya no se llamaban pactantes, sino se quedaron con presbiterianos. Pero sin embargo, los que vinieron de Escocia, los presbiterianos que firmaron y que creen, entonces crearon ya la iglesia reformada presbiteriana, que es prácticamente herederos de los pactantes. Porque para ellos, no importa que no estén en Escocia, firmaron el pacto, entonces aquí también nos vincula. Es más, toda nación tiene que hacer un pacto. Entonces, ese punto fue un punto de contención hasta ahora, porque hay presbiterianos americanos que no aceptan eso, porque dicen, no hay necesidad, nadie nos está persiguiendo, o sea, hay que más bien enfocarnos en los aspectos que tienen que ver con la liturgia
y otras misiones. Pero el pacto nacional no es viable ahora, eso fue para ese entonces. Y en cierta medida, viéndolo geopolíticamente, es cierto, aquí en este país no persiguen a ningún presbiteriano, pero el argumento que era bueno, aunque no nos persigan, el pacto sirve para que el gobierno, el Estado, los magistrados, reconozcan al cristianismo presbiteriano, ¿no?, reformado, como la única religión. Eso también trae otro punto diciendo, bueno, si es así, ¿qué pasa con los que no son presbiterianos reformados? Entonces, si se dan cuenta, el asunto de política no es fácil, porque ya en ese entonces la mayoría estaban de acuerdo. Hoy en día, por ser demócratas o democráticos, cada uno tiene diferente idea, y especialmente en religión. Por eso dicen, bueno, no hay que mezclar religión aquí, porque se va a complicar más la cosa. Y es cierto, se complica más la cosa cuando la religión entra en política. Se complica, y se complica bien. Fíjese, Europa, 200 años de puro derramamiento de sangre. Más de 300 millones de europeos murieron. Hay muchos que ponen la cifra más alta por religión y política. Y esos religiosos fueron de los dos bandos. Fueron católicos y fueron reformados y sus demás sectas. Pelearon a muerte por 200 siglos. O sea, se imagina 200 siglos donde sangre de cristianos ha sido derramada. Se tiene que tener en cuenta eso. Hoy día la situación es diferente. No vemos a ningún protestante declarando guerra a los católicos, ni los católicos declarando guerra. Pero en ese entonces, hace 500 años, la situación era terrible. Sí, era terrible. No es como es ahora. Entonces, ahora se habla de esto para conocer. Pero no existe, ni el Papa, yo creo, por más liberal que es ahorita, menos ahora, él no cree eso, va a declarar una guerra, digamos, a los protestantes. Él ya perdió a Lutero, invitó a evangélicos pentecostales al Vaticano. O sea, es un papa que es más abierto a los protestantes evangélicos y otras religiones, no solamente ellos, al budista, a musulmanes, a hinduistas. O sea, que es un papa modernísimo, sincretista. No solamente es ecuménico. Ser ecuménico no es el problema realmente, siempre y cuando haya algo común, ¿no? El problema es que hay sincretismo. Sincretismo no es ecumenismo, sino es la mezcla de diferentes creencias, ritos, prácticas, que se contradicen entre sí, pero lo ponen juntos, lo cual la Biblia prohíbe eso. O sea, no hay comunión entre lo que enseña la Escritura en cuanto a la fe cristiana y lo que enseña Mahoma, lo que enseña un budista, lo que enseña cualquier otra religión. O sea, el cristianismo es exclusivista en su propia naturaleza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, fue exclusivo. Él nunca dijo, bueno, yo soy uno de los caminos, el otro es otro camino. No, hay un solo camino. Que los demás lo reconozcan o no es irrelevante. Hay un solo camino. Entonces, volviendo al punto esto, pactantes eran o fueron presbiterianos que firmaron el Pacto Nacional el 22 de febrero de 1638 y también en 1643 cuando firmaron el Pacto de la Liga Solemne. Presbiterianos, sí, pero que tuvieron en mente que en el Estado, en la nación, presbiterianismo sea reconocido como justamente la religión verdadera. Ahora fue en el siglo XVII. Vuelvo a decir, está bien difícil que hoy en esta era moderna alguien haga eso. Ahora, en otros países sí lo hacen. Los musulmanes reconocen el Islam como la única religión. O sea, ellos no les importa nada de democracia, que tu religión no. Islam y se acabó. Dentro de las culturas cristianas no existe un país que lo va a hacer. No creo que lo haga, sinceramente. ¿Qué se debe hacer? Pienso de que hay que saber, si se quiere hacer, reconocer a Jesucristo, pero no poner una iglesia porque eso va a traer conflictos. Ya lo tenemos, 200 años de pura derramamiento de sangre, más de 300 millones de cristianos matándose unos a otros, ¿no? Sí, porque los católicos creían en Dios y iban matando en nombre de Cristo.
El protestante se defendía, pero también mataba en nombre de Cristo. Se mataron los dos en nombre de Cristo. Más de 300 millones. Católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, puritanos, presbiterianos, calvinistas, pactantes. Empuñar espada, rifle y a la guerra. Y eso se tiene que entender, porque esa es la herencia de la fe cristiana, esa es la herencia de los que nos llamamos seguidores creyentes en Cristo. Vuelvo a repetir, esto difícilmente que se vuelva a dar hoy en día. No creo que exista que se maten guerras protestantes como católicos, ya no, eso pasó. Pero la batalla es diferente ahora. La batalla tiene que ver con ideas. ¿No? Latinoamérica está totalmente hundido. Y muchos no conocen ni quieren saber los orígenes de lo que ellos creen. ¿Ok? Así que espero que esto haya ayudado a entender por qué algunos presbiterianos se llaman pactantes y por qué la mayoría ya no. ¿Ok? Entonces que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.